¿Cómo estás? Y bienvenido al tutorial de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica, donde haremos este tipo de escaleras en espiral con herramientas de SketchUp, algunos plugins, todos gratuitos, pero va a ser de una forma rápida y sencilla. Entonces, para comenzar, simplemente tenemos que comenzar en un lugar en cero. Vamos a comenzar con un círculo, nosotros con medidas referenciales vamos a ponerle 1 metro de radio. Y a este círculo de 1 metro de radio vamos a darle un offset que va a ser el ancho de nuestra grada de 1.20. Entonces esta parte va a ser la parte central y todo esto va a ser la parte o el espesor de la grada o el ancho de la grada. Entonces aquí vamos a definir nosotros cuántas gradas va a tener dependiendo de los segmentos de nuestro círculo. Entonces si nosotros ponemos que sea 24 segmentos, va a ser que va a tener 24 gradas. Lo mismo en la parte de arriba o en la parte de afuera. Ambos círculos tienen que tener la misma cantidad de segmentos. Entonces comenzamos primero haciendo la altura de las gradas. Estas gradas van a tener 17, 0.17, 0.17 centímetros, o bueno, 0.17 metros, o sea, 17 centímetros. Y vamos a hacer lo mismo en la parte exterior, conectando con el punto inicial de nuestro círculo. Entonces nosotros solamente necesitamos las diagonales, estas dos diagonales de inicio, que necesitamos copiarlas alrededor de todo nuestro círculo. Entonces esto podemos hacerlo copiando hacia uno de los puntos siguientes de nuestros segmentos, x23 para multiplicar, para tener los 24 puntos de nuestros segmentos llenos de estas líneas diagonales. Entonces estas líneas diagonales simplemente las subimos hacia arriba y multiplicamos igual x23 para tener 23 veces hasta arriba y que entonces llegue a completar todo un círculo hasta llegar al tope. Entonces ahora solamente agrupamos la parte de abajo para separar cada uno suelto y podemos seleccionar los que se encuentran justo conectando con el eje verde. Los seleccionamos y los movemos aparte. Podemos moverlos a 5 si queremos, 5 metros. Seleccionamos todo, borramos y podemos volver a traer a 5 metros, ¿no? Entonces esta es nuestra espiral inicial con la que vamos a basarnos. Nosotros podemos calcular la altura si acá nos trazamos una línea desde el punto central. Vamos a poner que sea 3 metros de alto desde el piso hasta donde llega nuestra última grada. Entonces ahí escalamos simplemente y tenemos nuestras líneas iniciales. Entonces desde acá lo que vamos a hacer es conectar el inicio y el final de nuestra rampa, y esta rampa entonces puede conectarse una y otra vez consigo misma si es que es necesario, pero lo más importante es que ya tenemos nuestra figura inicial que podemos llenarla con la herramienta de Curviloft que es Skin Contours. Puede ser que haya algún problema acá en la conexión porque es justo en la mitad del círculo. Entonces esto es muy fácil de resolver, solamente pueden seleccionar encima de la parte negra y ustedes agarran uno de los puntos y lo conectan hacia otro lado, ¿no? Entonces vamos a colocar acá y listo, ya está conectado todo. Entonces ahí podemos bien y ya tenemos nuestro primer plano, que sería el plano de la rampa o la parte de abajo de las gradas. Entonces de acá vamos a seleccionar todas las líneas, las vamos a mover a otro costado 10 para tener como nuestro backup. Entonces teniendo estas líneas acá, vamos a borrar el inicio y el final y vamos a soldar todas estas líneas porque necesitamos hacer un procedimiento para las partes laterales y que estén bien hechas. Entonces en SketchUp 2020 tenemos ya esta herramienta nativa, pero en SketchUp 2019 tal vez tengamos que descargar el plugin. El plugin se llama Weld o soldar, es de TIG y lo que nos permite es que cada uno de estos que eran segmentos no los une en una misma línea. Entonces seleccionamos todo, ponemos Weld o soldar y tenemos estas dos líneas entonces ya como una línea entera. Entonces acá, ahora sí, necesitamos esto subir para hacer las barandas fijas o las barandas sólidas. Esto nosotros le vamos a dar una altura de 0.90 hacia el eje azul y vamos a conectar las
partes finales de la pared o de nuestras barandas. Entonces aquí nuevamente utilizamos la herramienta de Curviloft para rellenar. Seleccionamos todo, rellenamos. Entonces nos crean como nuevos grupos las piezas laterales que las podemos mandar a nuestra parte inicial donde está todo. Y desde aquí comenzamos ahora ya a hacer las gradas. Entonces las gradas vamos a seleccionar desde nuestro primer punto o nuestro primer segmento hacia el inicio, o podemos calcular acá igual a la altura que nosotros querramos, ¿no? Entonces nosotros podemos mandar directamente desde aquí 0.12 está a la altura de nuestra grada. Creo que hemos cambiado ahí al cambiar la escala nada más, pero no hay ningún problema. Entonces acá podemos ya comenzar a tener nuestra primera grada. Esta grada la vamos a convertir en un componente que se va a llamar grada. Entonces aquí vamos a utilizar también otro plugin. Es un plugin gratuito, pero primero necesitamos hacer las copias que van a ir de todas las gradas, ¿no? Entonces esta grada vamos a moverla, o bueno, rotarla, apretar control para copiar. Apretamos 360 grados para que haga una rotación en 360, y esto lo dividimos entre 24 porque son 24 segmentos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos todas las gradas, pero ¿cómo hacemos caerlas? Bueno, hay un plugin que se llama Drop GC. Es un plugin gratuito que pueden descargarlo de SketchUp, y lo que hace es hacer caer y conecta con la primera intersección o con el primer plano con el que intersecte, ¿no? Entonces acá podemos bajar estas dos piezas un poco más abajo. Esta la borramos y ponemos nuevamente Drop GC. Y ahí están todas nuestras gradas. Entonces lo único que nos queda es bajarlas y ya tenemos todas las gradas colocadas en su posición, que están bien colocadas, bien puestas. Y lo que nos toca ahora hacer es darle volumen a las barandas. Entonces, para darle volumen a las barandas vamos a utilizar la herramienta de Fredo Join Push and Pull. Seleccionamos solamente la cara y vamos a extruir estas caras. Nosotros le vamos a dar un ancho de 0.15 para que lo pueda extruir, y también a esta otra pieza la extruimos hacia adentro 0.15. Muy bien. Entonces ya tenemos los laterales con grosor. Estas gradas todas están como un componente, entonces si cambio algo en una, ya sea el color o ya sea la textura o ya sea pueda modificar aquí y darle algún tipo de edición, se va a modificar en todas las demás de la misma forma, ¿no? Entonces podemos bajar, podemos hacer cualquier tipo de detalle que se va a cambiar en todas las demás al mismo tiempo. Entonces ya tenemos una base de lo que necesitamos, y acá necesitamos hacer una baranda central, ¿no? Que vaya hasta arriba. Entonces esta baranda central es bastante fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta de Quad Face Tools. Esta herramienta igual es gratuita. Y seleccionan solamente la línea que está perpendicular a esta curva. Entonces aquí podemos insertar un loop. Y por eso necesitábamos hacer que estas líneas sean como soldadas para que podamos hacer luego esto. Entonces acá igual podemos poner un loop, y ya tenemos un loop que es intermedio para poder tener esta línea de guía para lo que necesitamos, ¿no? Entonces acá podemos seleccionar ese loop, lo sacamos fuera del grupo con control C o copiar y luego pegar en su sitio, y lo mismo a esta pieza. Seleccionamos el loop, copiar, salimos del grupo, pegamos en su sitio. Entonces tenemos estas líneas, ¿no? Que son las líneas intermedias. Entonces esto podemos moverlo 5 metros si queremos. Borramos el inicio y el final, borramos las partes de abajo, y ya tenemos solamente las líneas que necesitamos, que son las líneas de la baranda. Entonces esto podemos subir 15 centímetros si queremos. Esa tal vez es la altura de la baranda. Y aquí nos hacemos un círculo de 0.01, que queremos tal vez esto que sea el grosor de nuestra baranda, que es algo delgada. Entonces ponemos esto en la línea
o que conecte con la línea el punto central. Lo mismo hacemos con el otro lado. Acá. Y vamos a utilizar la herramienta de Sígueme o Follow Me de SketchUp. Entonces seleccionamos primero la línea y luego Follow Me con esto. Entonces lo mismo acá, seleccionamos la línea, Follow Me y esto. Entonces ahí tenemos ya el tope de las barandas. Estas podemos, si queremos, invertir el color para que estén con el color blanco. Las agrupamos. Muy bien. Y todavía tenemos nuestras líneas bases que están por debajo. Entonces vamos a subir 1 metro, borramos las líneas bases. Podemos bajarles 1 metro nuevamente. Y ahí tenemos ya en su posición. Si queremos ocultar algunas de estas líneas porque están muy segmentadas, entonces nos seleccionamos los grupos y vamos a la derecha en suavizar aristas y las suavizamos. Entonces ahí están más suavizadas, ¿no? Y ahora necesitamos las líneas que vienen verticales. Esto vamos a hacer en otro lado. Vamos a hacer un círculo de 0.01. Hacemos push-pull de 0.15, que era nuestra altura. Esto vamos a crear un componente que se va a llamar baranda. Entonces estas piezas podemos darle un punto central. Hay una herramienta o un plugin que se llama Add Center Point, que es para añadir puntos centrales. Entonces este punto central lo podemos colocar con estas líneas para alinearlo y empezar a colocarlo en la medida que necesitamos. Podemos, si queremos, hacer traspasar la parte de abajo y luego editar un poco más, darle un poco más de altura para que intersecte también con nuestra baranda. Y luego acá hacer lo mismo que hicimos antes, que es primero subir hasta arriba, rotar esta pieza 360 grados entre 24. Vamos a ocultar nuestras barandas primero. Ahora sí, drop GC para que caigan. Y ahora sí ponemos mostrar último. En edición, mostrar último. Entonces ya ven cómo están ya todas nuestras piezas bien colocadas. Y lo mismo podemos hacer para este otro lado. Entonces agarramos, copiamos desde el punto medio. Subimos un poco. Ahí. Lo subimos más. Rotamos, copiamos 360 grados entre 24. Ahí está. Ocultamos esta pieza. Seleccionamos Drop GC. Edición. Mostrar último. Entonces ya tenemos todas nuestras barandas. Tal vez aquí están muy repetidas, entonces nosotros simplemente borramos las que no necesitemos, que tal vez son intermedias. Entonces borramos las que sean intermedias para tener tal vez una medida no tan junta entre ellas, ¿no? Para que estén casi a la misma distancia las interiores de las exteriores. Entonces acá tal vez hubiéramos podido hacer solamente una división entre 12 para mantener una similitud con la otra pieza. Entonces acá ya tenemos pero nuestra pieza final. Si queremos invertir la parte de abajo para que todo esté blanco. Y tenemos nuestra grada hecha totalmente con herramientas de SketchUp y algunos plugins que son gratuitos. Si queremos borrar estas líneas, igual podemos seleccionarlas con el loop y borrarlas o ocultarlas directamente con alisar. Entonces ahí tenemos ya más liso y una grada en espiral que puede ser conectada una y otra vez consigo misma hasta donde nosotros querramos. Y entonces, más bien, muchas gracias a la persona que nos ha preguntado para hacer este 3D, que ha sido Luis Felipe, que nos ha mensajeado ahí a la página de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica en Facebook y nos dijo una ayuda para hacer este tipo de modelado. Entonces, muchas gracias y más bien a las personas que deseen, simplemente dejen su comentario, su mensaje. Si es que quieren algún tipo de modelo en específico, podemos realizarlo y podemos hacer un video para que más personas puedan aprender y puedan hacer lo que necesitan en SketchUp. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a todos por estar acá. Chao, chao.